El vacío del espacio profundo era implacablemente silencioso, interrumpido solo por los destellos de luz de estrellas lejanas y las transmisiones intermitentes que cruzaban las redes galácticas. En una esquina remota de la galaxia, una nave diminuta, el Tántalo, flotaba como un punto insignificante en la órbita de Erion 7, un planeta minero bajo el yugo opresivo de los Grakkar, una raza reptiliana conocida por su brutalidad y dominio absoluto sobre los sistemas periféricos. El Tántalo era una nave de carga pequeña y maltrecha, una reliquia sobreviviente de conflictos olvidados. Por fuera, parecía inofensiva, un trozo de metal flotando sin propósito. Pero por dentro, hervía de actividad. En su interior, un trío de figuras discutía intensamente alrededor de una mesa holográfica proyectada desde un panel oxidado. «Esto es una locura, Lie. No sobreviviremos ni un minuto», gritó Ander Kael, un hombre robusto con cicatrices en los brazos y el rostro. Su tono era una mezcla de frustración y resignación mientras cruzaba los brazos frente a su pecho. Ander, un ex-ingeniero militar humano, era el encargado de mantener el Tántalo funcional, algo que, a decir verdad, era un milagro considerando el estado de la nave. ¿Y qué sugieres, Ander? ¿Que dejemos que sigan torturando a nuestra gente en esas malditas minas? Respondió Lie Zorra, con el ceño fruncido y los puños apretados. Su cabello corto y desordenado resaltaba su personalidad directa y sin rodeos. Ella era la capitana improvisada del grupo, aunque el título no era algo oficial. Si nadie hace algo, estos bastardos seguirán aplastándonos como si no valiésemos nada. No digo que no hagamos nada, digo que debemos ser inteligentes. ¿No tenemos armas suficientes, Lie? Es un crucero Grakkar, por amor a las estrellas. Podría reducirnos a polvo con un solo disparo. Insistió Ander, señalando la proyección holográfica del Garrux Fang, una nave colosal y armada hasta los dientes que orbitaba a poca distancia de ellos. Bek-Tara, el tercero de la tripulación, observaba en silencio desde una esquina, con sus múltiples ojos brillando bajo la tenue luz de la cabina. Bek era un alienígena cuadrúpedo de una especie conocida como los Tiral, famosos por su talento innato para la mecánica y la química. Su piel era de un tono verde oscuro y sus extremidades delanteras terminaban en delicadas garras que manipulaban con precisión los componentes de un pequeño dron. Tamaño no importa si uno conoce los puntos débiles, murmuró Bek finalmente, su voz resonando en un tono grave y distorsionado. Activó el holograma de la mesa, mostrando una serie de drones diminutos, cada uno del tamaño de un puño humano, flotando en formación. He modificado estas unidades. Cargas explosivas de antimateria. Solo necesitamos infiltrarlos en el sistema de ventilación del crucero. Luego, Bek hizo un gesto dramático con una de sus garras, simulando una explosión. ¿Y cómo vamos a acercarnos sin que nos detecten? Preguntó Ander, evidentemente escéptico. Con un señuelo. Fingiremos ser una nave averiada, interrumpió Lie, su tono firme. Nos acercaremos lo suficiente para que bajen sus defensas. Entonces, Bek lanza los drones, Ander asegura los sistemas, y yo nos saco de ahí antes de que puedan responder. ¿Y si no funciona? Preguntó Ander. Lie lo miró directamente a los ojos. Entonces morimos haciendo algo que vale la pena. El silencio llenó la cabina por un momento. Era un plan suicida, y todos lo sabían. Pero también sabían que no tenían otra opción. Las transmisiones interceptadas indicaban que los Grakkar estaban aumentando la extracción en las minas, lo que significaba más esclavos humanos siendo llevados a morir en las profundidades de Erion 7. Finalmente, Ander suspiró y asintió. De acuerdo. Pero si esto sale mal, quiero que sepas que te dije que era una mala idea. Tomado en cuenta, respondió Lie, esbozando una sonrisa ligera. En menos de una hora, el Tántalo se dirigía hacia el Garrux Fang. Desde la distancia, la nave enemiga era imponente, una monstruosidad de metal oscuro con luces rojas pulsantes que parecían ojos demoníacos. Lie, sentada en el asiento del piloto, ajustaba los controles con precisión mientras sus dedos se movían con rapidez sobre los paneles desgastados. Transmitiendo la señal de socorro, dijo Ander desde su puesto en la consola de comunicaciones. Esperemos que muerdan el anzuelo. En la pantalla principal apareció la respuesta del crucero.
La voz reptiliana de un oficial Grakkar resonó en la cabina, gorgoteante y llena de desprecio. Aquí el crucero Garrux Fang. Identifíquense o serán destruidos. Lie activó el micrófono, tratando de sonar lo más desesperada posible. Aquí el carguero Tántalo. Estamos averiados, con fuga de combustible. Solicitamos permiso para acercarnos y reparar la nave. Hubo una pausa. Luego, la voz regresó, fría y sin emociones. Proceeden. Pero si detectamos algún movimiento sospechoso, serán eliminados. ¡Qué amables!, murmuró Lie mientras dirigía la nave hacia el crucero. Dentro del Tántalo, Beck ya estaba lanzando los drones. Los pequeños dispositivos flotaron fuera de la nave, dirigiéndose hacia las rejillas de ventilación del crucero. Gracias a sus sistemas de camuflaje y a la distracción de la fuga de combustible simulada por Ander, los drones se infiltraron sin ser detectados. Drones en posición, informó Beck, con un brillo casi emocionado en sus ojos. Preparando detonación. Lie mantuvo el rumbo, aunque las palmas de sus manos estaban sudando. El Garrux Fang estaba demasiado cerca, y cualquier error significaría el fin. ¿Beck?, preguntó, su voz tensa. 10 segundos, respondió Beck. El tiempo pareció detenerse mientras la cuenta regresiva avanzaba. Finalmente, Beck levantó una de sus garras. 3, 2, 1. ¡Pum! El crucero enemigo tembló con fuerza. Desde la cabina del Tántalo, pudieron ver cómo explosiones internas recorrían el coloso metálico. Alarmas y luces de emergencia se encendieron por toda la nave Grakkar, que comenzaba a inclinarse peligrosamente hacia un lado. «Ahora, Lie», gritó Ander. Lie giró el Tántalo con una maniobra rápida, alejándose mientras el crucero enemigo se tambaleaba en el vacío. Desde el planeta, los esclavos humanos observaban con incredulidad cómo la gigantesca nave que los había oprimido por años se desmoronaba. «Transmite la señal de evacuación», ordenó Lie, y Ander envió un mensaje a todas las frecuencias. «Las minas están abiertas. Sois libre». Mientras el Tántalo se alejaba, dejando atrás el caos, Lie no pudo evitar sonreír. Habían ganado, aunque fuera una pequeña victoria. Pero sabía que esto era solo el comienzo. La galaxia pronto sabría lo que los humanos eran capaces de hacer. La noticia de lo ocurrido en Erion 7 viajó rápido a través de las redes galácticas, como un incendio descontrolado. Una pequeña nave humana, el Tántalo, había logrado lo que muchas flotas enteras de planetas subyugados ni siquiera se atrevían a soñar: derrotar a un crucero de guerra Grakkar, una fortaleza voladora considerada impenetrable. Para la humanidad, ese acto era un rayo de esperanza. Para la coalición Kazetatrack, era un insulto que no podía quedar sin respuesta. En el escondite temporal de los rebeldes, un asteroide hueco escondido en la neblina de un cúmulo cercano, Lie Zorra estudiaba los reportes transmitidos por los esclavos liberados. Habían conseguido evacuar a cientos de prisioneros antes de que las fuerzas enemigas respondieran. Pero su hazaña había llamado demasiado la atención. «Los Grakkar han puesto precio a nuestras cabezas. Una cantidad absurda, por cierto», informó Ander Kael, quien revisaba los datos interceptados desde una terminal improvisada. «Cualquier cazarrecompensas con un arma y una nave estará buscándonos. Y eso sin contar con los refuerzos de la coalición». «Que lo intenten», murmuró Lie, mientras sus dedos tamborileaban sobre la mesa de mando. En su rostro se reflejaba una mezcla de orgullo y preocupación. «Sabíamos que esto no iba a ser fácil. Pero si conseguimos hacer que la coalición tema a una nave pequeña como la nuestra, entonces estamos logrando algo grande». Bektara, sentado en el suelo junto a un montón de componentes de drones, levantó una de sus garras sin apartar la mirada de su trabajo. «La coalición OTEM. Ellos no piensan como nosotros. Solo quieren destruir». «Gracias por el recordatorio, Beck», respondió Lie con sarcasmo. Luego, se volvió hacia Ander. «¿Qué tan lejos están las naves enemigas más cercanas?» Ander ajustó los controles de la terminal. «Un crucero pesado de la coalición entró al sistema hace 5 horas. Su ruta sugiere que están buscándonos. Si nos encuentran aquí, no tendremos manera de defendernos». Lie apretó los dientes. Sabía que el escondite en el asteroide no era seguro,
pero también sabía que no podían huir indefinidamente. Necesitaban un plan, y rápido. «Vec, ¿cómo ven tus nuevos drones?», preguntó, cambiando su atención al alienígena. Beck levantó un pequeño dispositivo que brillaba con una luz azul intermitente. «Estos son mejores. Más pequeños. Más rápidos. Cada uno puede cargar una bomba de antimateria más eficiente. Pero necesitamos un método para acercarlos sin ser detectados. ¿Y si usamos el asteroide como señuelo?», propuso Ander, mirando a Leah. «Podemos llenarlo de explosivos y dejarlo flotar en la dirección del crucero enemigo. Cuando se acerquen para investigarlo, usamos los drones para atacar desde otro ángulo». Leah se detuvo a considerar la idea. Era arriesgada, como todo lo que hacían últimamente, pero tenía potencial. Podría funcionar. Pero necesitaríamos alejarnos lo suficiente antes de que ellos detecten nuestra firma de calor. ¿El tántalo puede hacer un salto rápido sin ser rastreado? Si consigo estabilizar los motores y si Beck deja de usar mis herramientas para construir bombas, quizás. Ander lanzó una mirada irritada al alienígena. «Toma tus herramientas». «Mis drones ya están listos», respondió Beck con indiferencia. Lie sonrió, sintiendo como la tensión comenzaba a transformarse en determinación. «Bien, hagámoslo. Ander, prepara el asteroide para el viaje. Beck, ajusta los drones para que puedan ser lanzados desde una distancia segura. Y yo me encargaré de que el tántalo esté listo para sacar nuestras colas de aquí en cuanto el plan se ejecute». Capítulo 2. Un monstruo en miniatura. La noticia de lo ocurrido en Erion 7 viajó rápido a través de las redes galácticas, como un incendio descontrolado. Una pequeña nave humana, el Tántalo, había logrado lo que muchas flotas enteras de planetas subyugados ni siquiera se atrevían a soñar: derrotar a un crucero de guerra Grakkar, una fortaleza voladora considerada impenetrable. Para la humanidad, ese acto era un rayo de esperanza. Para la coalición Kzettatrak, era un insulto que no podía quedar sin respuesta. En el escondite temporal de los rebeldes, un asteroide hueco escondido en la neblina de un cúmulo cercano, Lie Zorra estudiaba los reportes transmitidos por los esclavos liberados. Habían conseguido evacuar a cientos de prisioneros antes de que las fuerzas enemigas respondieran. Pero su hazaña había llamado demasiado la atención. «Los Grakkar han puesto precio a nuestras cabezas. Una cantidad absurda, por cierto», informó Ander Kael, quien revisaba los datos interceptados desde una terminal improvisada. «Cualquier cazarrecompensas con un arma y una nave estará buscándonos. Y eso sin contar con los refuerzos de la coalición». «Que lo intenten», murmuró Lie, mientras sus dedos tamborileaban sobre la mesa de mando. En su rostro se reflejaba una mezcla de orgullo y preocupación. «Sabíamos que esto no iba a ser fácil. Pero si conseguimos hacer que la coalición tema a una nave pequeña como la nuestra, entonces estamos logrando algo grande». Bektara, sentado en el suelo junto a un montón de componentes de drones, levantó una de sus garras sin apartar la mirada de su trabajo. «La coalición no teme. Ellos no piensan como nosotros. Solo quieren destruir». «Gracias por el recordatorio, Beck», respondió Lie con sarcasmo. Luego, se volvió hacia Ander. «¿Qué tan lejos están las naves enemigas más cercanas?». Ander ajustó los controles de la terminal. «Un crucero pesado de la coalición entró al sistema hace 5 horas. Su ruta sugiere que están buscándonos. Si nos encuentran aquí, no tendremos manera de defendernos». Lie apretó los dientes. Sabía que el escondite en el asteroide no era seguro, pero también sabía que no podían huir indefinidamente. Necesitaban un plan, y rápido. «Vec, ¿cómo ven tus nuevos drones?», preguntó, cambiando su atención al alienígena. Beck levantó un pequeño dispositivo que brillaba con una luz azul intermitente. «Estos son mejores. Más pequeños. Más rápidos. Cada uno puede cargar una bomba de antimateria más eficiente. Pero necesitamos un método para acercarlos sin ser detectados». «¿Y si usamos el asteroide como señuelo?», propuso Ander, mirando a Leah. «Podemos llenarlo de explosivos y dejarlo flotar en la dirección del crucero enemigo. Cuando se acerquen para investigarlo, usamos los drones para atacar desde otro ángulo». Leah se detuvo a considerar la idea.
Era arriesgada, como todo lo que hacían últimamente, pero tenía potencial. Podría funcionar. Pero necesitaríamos alejarnos lo suficiente antes de que ellos detecten nuestra firma de calor. ¿El tántalo puede hacer un salto rápido sin ser rastreado? Si consigo estabilizar los motores y si Beck deja de usar mis herramientas para construir bombas, quizás. Ander lanzó una mirada irritada al alienígena. Toma tus herramientas. Mis drones ya están listos, respondió Beck con indiferencia. Lie sonrió, sintiendo cómo la tensión comenzaba a transformarse en determinación. Bien, hagámoslo. Ander, prepara el asteroide para el viaje. Beck, ajusta los drones para que puedan ser lanzados desde una distancia segura. Y yo me encargaré de que el tántalo esté listo para sacar nuestras colas de aquí en cuanto el plan se ejecute. El asteroide, que hasta ahora había sido su escondite, flotaba lentamente hacia el punto de encuentro proyectado. En su interior, Ander había instalado una serie de explosivos de alta potencia conectados a un temporizador. La idea era simple. El crucero enemigo se acercaría al asteroide creyendo que era un simple fragmento espacial, y cuando estuviera lo suficientemente cerca, el asteroide explotaría, desorientando sus sistemas. En ese momento, los drones de Beck entrarían en acción, atacando los puntos débiles de la nave enemiga. Desde el tántalo, Lie observaba cómo el asteroide se alejaba lentamente. La nave estaba oculta detrás de una pequeña luna, fuera del alcance de los escáneres enemigos. Todo dependía de que los Grakkar tomaran el señuelo. Contacto, anunció Ander, mirando la pantalla principal. El crucero ha cambiado de rumbo. Se están acercando al asteroide. Lie asintió, apretando los controles con nerviosismo. Mantén la calma. Esperemos hasta que estén lo suficientemente cerca. El crucero enemigo apareció en la pantalla. Era incluso más grande que el Garrux Fang, con una estructura robusta y un brillo metálico que reflejaba la luz de las estrellas cercanas. A medida que se acercaba al asteroide, comenzaron a desplegar pequeñas sondas para investigarlo. ¿Todavía no? ¿Todavía no?, murmuró Lie, observando los movimientos de la nave enemiga. Están a punto de recogerlo con un rayo tractor, informó Ander. Lie respiró hondo. Ahora. Ander activó el detonador remoto. El asteroide explotó en un estallido de luz y fragmentos de roca. Los sensores del crucero enemigo quedaron momentáneamente desorientados, y en ese instante, Beck lanzó sus drones. Los pequeños dispositivos se movieron rápidamente, atravesando las defensas del crucero y adhiriéndose a puntos clave de su estructura. Las explosiones fueron precisas, deshabilitando motores y sistemas de armas. «¡Lo logramos!», gritó Ander, golpeando la consola con el puño. «Todavía no hemos terminado», respondió Lie, mientras encendía los motores del tántalo. «Prepárense para el salto». El tántalo aceleró, dejando atrás el caos mientras el crucero enemigo flotaba, inmóvil y vulnerable. Pero Lie sabía que esta victoria, al igual que la anterior, no sería el final. La coalición no se detendría hasta que los humanos fueran eliminados. Mientras la nave se desvanecía en el hiperespacio, Lie no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Cada victoria los hacía más fuertes, pero también más visibles. El juego estaba apenas comenzando, y las apuestas eran cada vez más altas. El salto hiperespacial dejó tras de sí un vacío momentáneo de sonido en la cabina del tántalo. Lie Zorra soltó los controles, dejando escapar un suspiro que había estado reteniendo desde el momento en que el crucero enemigo quedó inmovilizado tras la emboscada. A su lado, Ander Kael limpiaba sudor de su frente con la manga mientras revisaba los sistemas de la nave. La pequeña pantalla holográfica frente a él mostraba múltiples advertencias en rojo, ninguna de las cuales era una novedad para el exingeniero militar. «Saltamos a tiempo, pero el núcleo de energía está al límite», informó Ander. «Si intentamos otro salto sin repararlo, probablemente nos convertiremos en polvo estelar». «Agrega eso a la lista de cosas que necesitan un milagro para arreglarse», respondió Lie con un tono amargo, tamborileando los dedos en los controles. Sus ojos, cansados pero decididos, se posaron en las estrellas que parpadeaban fuera del parabrisas de la nave. «¿Beck? ¿Qué tenemos detrás?» Desde el compartimiento trasero,
El alienígena Vectara revisaba un panel de sensores rudimentario que había montado con piezas recicladas. Sus múltiples ojos se enfocaron en las lecturas. El crucero no nos sigue. Demasiado dañado para rastrearnos. Pero detecto actividad en el sector adyacente. Más naves enemigas. Una flota pequeña, pero suficiente para aplastarnos si nos encuentran. Están cerrando el cerco, murmuró Lie. Ya no es solo una cacería. Nos están empujando a un rincón. Ander dejó escapar un resoplido, inclinándose sobre su consola. ¿Y cuál es el plan ahora, capitana? Porque, honestamente, saltar de un sistema a otro mientras intentamos mantener esta chatarra unida no suena sostenible. Lie no respondió de inmediato. Sabía que Ander tenía razón. El tántalo había sido diseñado para transporte de carga ligera, no para combates y mucho menos para escapar de flotas enteras. Cada salto, cada maniobra evasiva, les costaba más recursos y energía de los que tenían. Pero rendirse no era una opción. Necesitamos un golpe más grande, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Algo que no puedan ignorar. Algo que los haga retroceder. ¿Más grande? Repitió Ander, incrédulo. Lie, apenas sobrevivimos al último gran golpe. ¿Qué propones? ¿Robar una de sus naves capitales y usarla contra ellos? No es una mala idea, interrumpió Beck desde el fondo, su tono tan neutro que era imposible saber si hablaba en serio o no. No es eso, respondió Lie, ignorando el comentario de Beck. Si seguimos atacando objetivos pequeños, solo estamos jugando a su juego. Pero si conseguimos golpear algo estratégico, algo que les duela de verdad, podríamos ganar algo de tiempo. ¿Cómo qué? Preguntó Ander. Lie se levantó de su asiento y caminó hacia la mesa holográfica central. Activó un mapa del sector, mostrando una red de rutas hiperespaciales y nodos estratégicos marcados en rojo. Señaló un punto en particular, Krogan 7, una estación de suministro clave para las operaciones de la coalición en ese cuadrante. Aquí. Es una estación de repostaje y coordinación para su flota. Si logramos inutilizarla, interrumpiremos su logística. Podría darnos semanas, tal vez meses, antes de que puedan reagruparse. Ander se pasó una mano por el cabello, claramente frustrado. ¿Y cómo demonios vamos a hacer eso? Es una estación fortificada, Lie. Probablemente tenga defensas que harían ver a esos cruceros como juguetes. Lie lo miró con una leve sonrisa. Confiamos en nuestra especialidad, ser pequeños, rápidos e impredecibles. El viaje hacia Krogan 7 fue tenso. La tripulación pasó las horas ajustando sus planes, revisando las configuraciones de los drones de Beck y reparando lo que podían de los sistemas del tántalo. Ander trabajaba sin descanso en el núcleo de energía, mientras Lie trazaba rutas de escape y estudiaba los patrones de patrullaje enemigos alrededor de la estación. Finalmente, llegaron al sistema. Desde la distancia, Krogan 7 parecía una joya metálica suspendida en el vacío, rodeada de anillos de asteroides que dificultaban el acceso. Era una estructura colosal, con múltiples plataformas de aterrizaje y depósitos de combustible conectados por gruesas tuberías que brillaban bajo la luz de una estrella cercana. Pequeñas naves de carga y patrullas de combate zumbaban alrededor de la estación como insectos alrededor de un cadáver. Ahí está, dijo Lie, observando la pantalla principal. Krogan 7. Si la destruimos, paralizamos toda su operación en este sector. Y nos convertimos en los fugitivos más buscados de la galaxia, añadió Ander. Yo lo somos, Ander. Esto solo será oficial, respondió Lie con una sonrisa amarga. Beck, sentado junto a sus drones, levantó una garra. Detecto 3 rutas posibles. Una a través de los asteroides. Difícil, pero posible. Otra pasando directamente por las patrullas enemigas. Riesgo alto. La tercera es la más interesante, conductos de suministro. Ocultos, pero inestables. Conductos de suministro, entonces, decidió Lie. Beck, ajusta los drones para que puedan moverse a través de esos conductos. Ander, prepara los sistemas de camuflaje. Vamos a necesitar toda la suerte del universo. La aproximación fue un ejercicio de precisión extrema. El tántalo, camuflado con una firma de calor reducida,
se deslizó entre los anillos de asteroides hacia los conductos de suministro. Lie pilotaba con manos firmes, guiando la nave a través de túneles estrechos mientras Ander monitorizaba las lecturas y Beck controlaba sus drones. «Estamos dentro», anunció Lie finalmente, cuando la nave se detuvo en una cavidad oculta dentro de la estación. «Tekias to turno». El alienígena asintió, activando sus drones. Pequeñas luces azules comenzaron a brillar mientras las diminutas máquinas se deslizaban por los conductos, moviéndose hacia los depósitos de combustible principales. «Drones en posición», informó Beck unos minutos después. «Listos para detonar». «Espera», ordenó Lie, observando los escáneres. En la pantalla, una patrulla enemiga se acercaba a su ubicación. «Ander, ¿podemos engañar sus sensores?» «Lo intentaré», respondió, ajustando los controles. La patrulla pasó lentamente, escaneando el área. Lie contuvo la respiración mientras las luces de los sensores barrían el tántalo. Finalmente, los enemigos se alejaron. «Bien. Beck, hazlo», dijo Lie, soltando un suspiro de alivio. Beck presionó un botón, y un instante después, las explosiones sacudieron la estación. Las tuberías principales de combustible estallaron en una cadena de detonaciones que iluminaron el vacío como un sol artificial. La estación comenzó a desmoronarse y las naves enemigas circundantes entraron en pánico, intentando escapar del caos. «¡Salimos!», gritó Lie, acelerando el tántalo mientras la estación colapsaba tras ellos. La nave zigzagueó entre los escombros, esquivando fragmentos de metal y fuego mientras los sistemas rechinaban bajo el esfuerzo. Cuando finalmente salieron del área de peligro, Lie dejó escapar un grito de victoria. Habían logrado lo imposible una vez más. Pero mientras el tántalo se alejaba hacia la seguridad del hiperespacio, Lie sabía que las represalias serían devastadoras. La coalición no se detendría ahora. Habían rugido contra las estrellas, pero el rugido del enemigo no tardaría en llegar. La lucha apenas comenzaba.